Hola amigos y amigas de En el Barro, ¿cómo están? Hoy invitamos a conversar con nosotros a Agustín Datelis, es economista, fue parte del directorio del Banco Central en el periodo anterior y bueno, estamos en una semana cruzada obviamente por la ley base, por la aprobación en senadores de la ley base y nos interesa poder conversar de él, no solamente eso, sino de todo el proceso de estos 6 meses de gobierno de Javier Milei. ¿Cómo estás, Agustín? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Todo bien. Primero preguntarte si en tu diagnóstico, en tu mirada, hay una explicación económica del triunfo de Milei, si crees que fue fundamental, sobre todo la gestión económica de los últimos años, si tuvo algo que ver con el triunfo de Milei. Sí, muchísimo que ver, muchísimo. Gran parte del triunfo de Milei se explica por eso. Después hay algunos otros factores puntuales, digo, que tienen que ver más bien, no sé, con la pandemia, con el despertar de ciertos sentimientos de individualidad de parte de la gente y un montón de cosas que me parece que jugaron a favor, sentimientos de bronca, cosas que a nivel mundial estuvieron pasando y acá Milei supo con una buena estrategia comunicacional explotarlo y capitalizar eso, pero me parece que también mucho tuvo que ver con los errores y problemas que pasaron con la economía en Argentina. Digo, tuviste una combinación de las dos cosas, ¿no? Digo, hay cosas objetivamente que ocurrieron de verdad, la pandemia, la sequía, factores que tuvieron impacto muy fuerte sobre variables económicas clave en Argentina y no hay que obviarlas. Y también es cierto que se cometieron muchos errores de política económica y que todo tomó una dinámica muy compleja. De hecho, yo digo que la herencia que recibe el gobierno de Javier Milei, y mirá que formé parte de lo que hubo hasta diciembre, fue, no sé si no, la peor de todo el periodo de democracia del 83 hasta acá que tenemos en Argentina. Quizá lo de Alfonsín también fue bastante complejo, similar por otras características, ¿no? Hiperinflación, deuda y otras cosas, pero digo, se dejó una herencia macroeconómica muy compleja, una posición en el Banco Central recontra compleja, una inflación inercial, dinámica, creciente, muchos problemas venía acumulando la economía y obviamente que eso lo ayudó todos esos errores que se cometieron, el tipo supo capitalizarlos muy bien. Ahora, después, la estrategia que él pretende llevar adelante para reordenar todo esto, que necesariamente debe reordenarse, para mí es completamente errada y lamentablemente vamos a un nuevo fracaso. Eso es lo que veo. Bueno, él gana la elección con algo muy particular, que es prometer un ajuste, una palabra que parecía, estaba borrada de los discursos políticos, era una mala palabra para la política. Él gana prometiendo un ajuste, si bien el ajuste prometía que lo iba a hacer la casta. ¿Vos pensás que el ajuste era inevitable? Y en ese caso, si era inevitable, ¿cómo evaluás ese proceso de ajuste en términos de, nada, de si es equilibrado, razonable lo que está haciendo Milei, o en cambio si había otro camino, una alternativa? No, a ver, primero, lo que está haciendo no es equilibrado, no es razonable y yo creo que tampoco es sostenible. Ahora te explico por qué. Un ajuste, un reacomodamiento del gasto, de cuestiones fiscales, del tamaño del Estado, era necesario. Yo creo que cualquier gobierno que se hubiera impuesto en las elecciones del año pasado, hoy estaría transitando un camino con otras características, pero sí de reajuste y ordenamiento de muchas variables. Es cierto que hubo como una especie de pasada de rosca con el tamaño del Estado, con partidas de gasto público, muchas de las cosas que se denuncian de parte del gobierno, no sé, intermediarios y malas gestiones, y todo eso, también hay mucho de cierto. Pero yo creo que tomándose de algunos ejemplos, tomándose de un discurso de necesidad de ajuste y agarrándose de algo que era real, que es esto que te digo, se pasó de rosca en muchos casos con esas cosas, se está llevando adelante una cuestión que tiene un alto impacto sobre los sectores más vulnerables, ¿sí? Porque vos fíjate que el ajuste, lejos de la casta, eso que se decía, que igual era un discurso, ¿no? Digo, porque todos sabíamos que por más que vos dijeras, no sé, voy a sacarle privilegios a los funcionarios de primera línea y le voy a sacar el chofer, no sé, y le voy a quitar los almuerzos, cualquier cosa, eso no te mueve la aguja, digamos. Era una señal comunicacional interesante porque la sociedad necesitaba gestos, es cierto, estaba harta de muchas de las cuestiones que estaban pasando, pero no te movía la aguja, todos sabíamos que eso era un discurso vacío y que en realidad tenías que ponerte a mirar las partidas del gasto que realmente son relevantes a la hora de encarar un reordenamiento y buscar el equilibrio o el superávit fiscal. Bueno, y ahí me parece que Milei
se pasa de rosca con recortes en sectores que tienen impacto directo sobre sectores más vulnerables, impacta sobre los jubilados, impacta sobre planes sociales, tomándose de ese discurso que te digo, que había intermediarios, que es cierto, pero en lugar de decir, che, a ver, ¿dónde estaba la manzana podrida de esto? Vamos a buscarlo y vamos a atacar eso, no. La respuesta es cortemos todo, bajemos alimento a todos los comedores, y hay un montón, así como algunos es cierto que eran truchos, algunos intermediarios es cierto que se quedaban con una parte, hay un montón que no, hay un montón que trabajaban bien, y hay un montón de gente que lo necesita. La situación en Argentina es dramática a nivel social con todo lo que está pasando en el plano económico hace tanto tiempo. Entonces, ahí donde me parece que le pifia, digo, creo que la intención del gobierno es esa, pero digo, ahí donde de mi punto de vista está equivocado, está impactando sobre los sectores que más duros sienten estas cosas, y además, me parece, disculpa que me están entrando acá cosas, y además me parece que en este juego, perdón, me entró un mensaje y me distraje. No pasa nada. ¿Y qué, Eh, por dónde podría haber ajustado? ¿Qué podría haber hecho distinto? No, digo, pará, disculpa, ahí retomo. Digo, Ahí va. que el tema, por ejemplo, de reajuste de tarifas lo viene postergando, el tema de obra pública la frenó a cero, y entonces eso tampoco es sostenible, porque digo, yo te puedo vender un ajuste diciendo, che, mirá, freno toda la obra pública, no le pago más a los proveedores. Entonces te muestro el resultado y digo, mirá, me da superávit. ¿Sabes por cuánto tiempo vas a estar con la obra pública frenada? ¿Cuánto tiempo vas a dejar de pagarle a los proveedores sin que explote todo? O el discurso recontra extremo de cuando te plantea que la obra pública no tiene que existir más y vos le decís, che, pero si hay dos pueblos que para unirse necesitan un puente y te dicen, no, que lo haga el privado. Eso no existe en lugar del mundo, no hay lugar para eso. La teoría económica habla de los bienes públicos, de la necesidad del Estado cuando son necesarios esos bienes públicos por determinadas características, y el tipo, digamos, ignora todo eso, va al extremo, justifica cosas que no tienen ninguna justificación, y entonces presenta números que son mentirosos, son maquillaje, no tienen sostenibilidad. Recortarle las transferencias a las provincias y bajarla casi a cero. ¿Cuánto tiempo puede sostener eso sin que ella no pueda seguirse adelante así? Entonces, me parece que eso empieza a verse. De hecho, vos fijate que el mercado financiero ahora está como otra vez en modo festejo y celebración porque se aprobó la ley bases, entonces el mercado lo ve como un punto para el lado de lo que ellos pretenden, etcétera. Y las inversiones y todo ese verso que siempre dan dando vueltas en Argentina, entonces celebra, y otra vez volvieron a subir los precios de acciones, bonos, cayó un poco la brecha cambiaria. Pero vos fijate que hasta hace unos días atrás estaba bastante complicado el mercado financiero, caían los bonos, caían las acciones, subía el dólar paralelo. ¿Y eso por qué? Porque empiezan a ver esto que te digo, vos hablás con los tipos y empiezan a darse cuenta que el resultado fiscal no es sostenible, que estos números con esta política de ajuste no se va a poder seguir llevando adelante en el tiempo. Y entonces, bueno, todo eso complejiza bastante la cuestión, empieza a meter ruido. Yo creo que ahora vamos a un veranito por la aprobación de la ley, pero muy complejo. Y otro dato que no quiero pasar por alto, desde el punto de vista político, esta ley sale mostrando bien a la sociedad que está todo partido. Sale empatada, desempata la vicepresidenta, no es que acá hay un consenso político mayoritario que quiere orientar el país hacia otro lado. Acá está todo partido, y ahí poroteando con algunas cosas raras en el medio, lograron torcer para ese lado, pero me parece que la situación no es muy sostenible. ¿Y crees que Milei tiene un plan económico? ¿Se puede deducir por lo menos por algunos gestos, algunas decisiones, hacia dónde va? Se dejó de hablar de dolarización ya hace tiempo, bueno, de detonar el Banco Central también. ¿Qué lectura haces? No, mira, su plan económico es el plan que siempre pretenden los mercados financieros, y por eso son los únicos que hoy celebran. Es el plan económico del ajuste, el ajuste a como dé lugar sin importar las consecuencias. Te muestro el número del ajuste, reordena un poquitito el Banco Central también con cierto maquillaje, porque la deuda con importadores se crearon estos BOPREAL, que son bonos, una locura también desde mi punto de vista, que emite el Banco Central en dólares, que es una moneda que no emite el Banco Central y está contrayendo una deuda en dólares, dólares que le cuesta mucho tomar. Después empieza algunas cosas a hacer ruido, por ejemplo, él devalúa con esta pretensión de liberar todos los mercados, incluso el mercado cambiario, pero no dejar mal cepo porque no tiene margen para hacerlo, y
ese salto devaluatorio, que lo dejan que se traslade todo a precios, porque también en su lógica no hay posibilidad de acuerdos de precios o algunos mecanismos de política económica para frenar este mercado, entonces dejan que el traslado a precios ocurra, entonces la inflación se dispara, se come el salto de competitividad que busca el nuevo tipo de cambio, y después, como ven que necesitan un ancla, porque si no se le va todo de las manos, deslizan el tipo de cambio al 2% mensual y la inflación viene del 25, bueno, ahora ya bajó al 4 y pico, pero sigue estando muy por arriba del deslizamiento del tipo de cambio. Entonces, el mercado te percibe que el tipo de cambio está atrasado, los agroexportadores te dicen, che, como el tipo de cambio está atrasado, yo no voy a liquidar y quedarme con pesos, donde además el Banco Central se pasó de rosca con la baja de tasas, entonces ahora la tasa en términos reales, la tasa de interés es negativa, entonces si me quedo con pesos y voy a la tasa, pierdo, entonces me quedo con los granos, que valen dólares. Hay récord de venta este año de silobolsas, entonces me quedo con los granos, entonces entran menos dólares al Banco Central. Entonces toda esa lógica financiera que busca este modelo se le empieza a escapar. Lo que él tiene en la cabeza es, si yo hago los deberes y el mercado celebra que yo hago los deberes, por ejemplo, baja el riesgo país, por ejemplo, creo el régimen el RIGI que salió ahora, el régimen de inversiones, con una baja al riesgo país, generando confianza y expectativas y entregándole a estos tipos todas las condiciones a su favor, como se plantea en el RIGI, no solo voy a tener inversiones en el mercado financiero, sino que voy a tener inversiones en la economía real, inversiones de largo plazo. Y entonces ahí entran dólares a la Argentina y entonces ahí el famoso efecto de RAM y todas estas cosas que siempre dijeron. Y la realidad Y es que eso eso, perdón Agustín, eso va a suceder, vos hablas del RIGI, que celebra, estamos escuchando estos días que el mercado celebra la sí, aprobación del RIGI, vos decís el sector financiero, una parte, ¿no? Del sí. mercado, ¿va a venir la lluvia de inversiones? No, no, te explico por qué. Mira, el mercado financiero celebra porque el mercado financiero mueve capitales especulativos de corto plazo y de una manera muy flexible y muy sencilla. Apretás un botón, compras, apretás un botón, vendés. Entonces los tipos saben que esta noticia es positiva desde la lectura del mercado y entonces aprovechan, se suben a la ola, compran abajo, venden arriba, ganan guita y chau, que es lo que ocurrió, por ejemplo, durante estos 6 meses. Celebraron la llegada de Milei, los cambios que él proponía pro mercado y en el medio ganan guita con eso. Ahora, los capitales de verdad, las inversiones en fierros, en la economía real, requieren perdón, inversiones con una visión de 10 años, 15 años, ¿sí? No son capitales que entran y salen los famosos golondrinas. Entonces ahí me parece que la inestabilidad política que tiene la Argentina los hace dudar mucho a estos tipos que mueven esos grandes capitales con horizontes temporales más largos. Entonces, los tipos te dicen que un país con tanta inestabilidad política, donde se aprueba un régimen repartido, ¿no? Por partes iguales, la mitad del Senado vota que sí, la otra vota que no, y me entregan tanto, está muy a merced de que en un par de años venga un gobierno de otro signo político. No te digo un péndulo que me lleve al otro lado y al otro extremo y que aparezca, no sé, Juan Graboy. No, te digo cualquier gobierno más moderado, lo que fuera, que diga, che, pará, este régimen les entregó demasiado. Entonces vamos a revisar esto en un Congreso que no está hoy con un consenso mayoritario hacia ese lado, sería fácil volver atrás. Entonces los tipos te dicen, yo en un país tan inestable políticamente y donde está todo tan al margen, tan al filo, no invierto capitales a 10, 15 años. Puede ser que entre algo en algún sector puntual, en energía, por ejemplo, donde quizá hay inversiones muy rentables con plazos más cortos y entregándole tanto se tienten, pero no va a ser una lluvia de inversiones que nos vaya a cambiar la vida y a cambiar la dinámica macroeconómica como el gobierno pretende. ¿Qué es lo que mira un inversor para decidir, bueno, invertir en un país? Vos hablaste de esta tensión que hay en términos parlamentarios, es un gobierno débil, no tiene tampoco gobernador, es poder territorial, es un Uh -huh. outsider y además imagino que por lo menos las formas con las que el presidente aborda la comunicación de gobierno también deben generar ruido, es un tipo que Uh -huh. confronta hasta con Lali Espósito, ya todos sabemos. ¿Qué mira un inversor? ¿Mira esas cosas? ¿Mira otras cosas? Obvio, mira mucho esas cosas. ¿Por qué? Porque, a ver, el inversor mira la rentabilidad, ¿sí? Hace los números, hace los flujos de caja, mira la rentabilidad del proyecto que está llevando adelante, pero después mira las condiciones de estabilidad política e institucionales, que son las que le garantizan las reglas del juego. ¿Por qué? Vos hoy en Argentina tenés un cepo, hoy un tipo entra a una inversión en Argentina, queda atrapado en pesos, no se puede llevar dólares porque no hay, entonces, ¿qué hace con esos pesos? Queda atrapado acá adentro, busca inversiones que no son rentables, se mete en un quilombo. Entonces, tiene que tener determinadas reglas. Ahora,
si esas reglas van del extremo de las restricciones absolutas, que si vos entras acá quedás rehén y no salís nunca, entonces el tipo no quiere entrar, a el otro extremo que viene uno y dice, no, te entrego todo y no pagás impuesto a esto y no pagás impuesto a lo otro y te vas cuando querés y los dólares que traes ni siquiera tienen que pasar por el Banco Central, traerlos por donde quieras. Tipos como que la lectura que hace es, che, nos fuimos a la otra punta, lo que me están entregando ahora es un montón. Entonces, eso que me están entregando ahora, que es en el otro extremo de lo que teníamos antes de la restricción absoluta, dado que se da en el marco de una cuestión política muy poco sostenible, como vos decías recién, sin referentes, con minorías en las cámaras, etc. ¿Es sostenible? Y no, no es sostenible. Y entonces, si yo voy a hundir capital a 10 o a 15 años, obvio que miro todo eso, porque el temor a que las reglas de juego me cambien son enormes. Entonces ahí es, o que los capitales no llegan, o que te piden una rentabilidad, pero recontra extraordinaria, para que esa rentabilidad le compense al tipo el riesgo que está asumiendo de meterse en un lugar que es un quilombo y que probablemente después se le termine truncando todo lo que hizo. Entonces, ahí es donde me parece, como te digo, que salvo algunas cosas puntuales, sobre todo en energía, donde hay oportunidades muy fuertes en Argentina, con algunos plazos quizá más cortos, porque hay cosas que ya están funcionando, después no veo un ingreso masivo de capitales. Y por otro lado, otro de los problemas que tenés es que el ancla que hoy está usando el modelo económico para que las variables principales como la inflación, la acumulación de dólares, no se rompa y no se vuelva una dinámica compleja, es la recesión. El ancla macroeconómica de este modelo es la recesión. Entonces, ahí tenés un problema, porque ¿cuánto tiempo más es sostenible? ¿Sí? ¿Por qué? La recesión te genera la desaceleración inflacionaria y la recesión te genera menos importaciones, que es menos demanda de dólares, y entonces, aún con exportadores que te liquidan poco, acumulas algo en el Banco Central. Entonces, hoy toda la lógica macroeconómica financiera que te planteaba antes, que este modelo apunta para bajar el riesgo país y atraer inversiones y este verso, necesita que haya recesión. Hoy, si vos mirás los indicadores de actividad, la economía está cayendo muy fuerte durante estos 6 meses. Ahora, ¿cuánto margen hay para que la economía siga cayendo, para que empiece a ser nuevamente una preocupación el desempleo? ¿Sí? Ya empezamos a perder puestos de trabajo, ya hay datos de los bancos que muestran cierre de cuentas sueldos, ya empiezan a verse en algunas estadísticas ese problema, que no era un problema en Argentina, sí lo era la inflación, pero con el empleo estaba todo bastante estabilizado, empieza a ser un problema, más los despidos del sector público, etcétera. Entonces, digo, ¿cuánto margen hay para que la recesión siga siendo el ancla de todo este modelo? Yo creo que mucho no. Y no veo que este modelo te reactive la economía. Es que el mercado local, el mercado doméstico, que se está debilitando y donde la recesión actúa como ancla, hoy ninguno de los motores que vos necesitas para generar crecimiento económico está funcionando. La principal variable que genera crecimiento en Argentina es el consumo. ¿Sí? Y el consumo hoy está muy golpeado, entre otras cosas, por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, y todo indica que por un tiempo no va a haber una recuperación de ese poder adquisitivo. Después, inversiones no están llegando, salvo alguna cosa puntual, como decía recién, que puede llegar para energía, pero que no te genera crecimiento de la economía. Las exportaciones están creciendo a un ritmo bastante lento y aparte por la participación que tienen las exportaciones en el Producto Bruto en Argentina, que es al 14%, eso no te puede impulsar un crecimiento sostenido. Y por el lado fiscal, que es otra de las cosas que impulsa una economía, el gasto público, etcétera, o la inversión pública, eso está todo cortado a cero. Entonces, ninguno de los motores que genera crecimiento hoy está funcionando, ni se ve que vaya a funcionar de acá a los próximos meses. Entonces, bueno, ese hecho de que la recesión les resulte funcional, actúe como ancla y nada indique que eso se vaya a revertir, bueno, me parece que empieza a encender una alerta en una situación que ya viene siendo frágil, ¿no? Porque recordemos, como te decía antes, que la herencia que se recibe es muy compleja y que muchos sectores de la sociedad vienen muy golpeados. Entonces no hay mucho margen para aguantar ese ajuste a lo largo del tiempo y ahí me parece que empiezan a verse algunos problemas que los próximos meses los vamos a empezar a sentir más, como por ejemplo que la inflación de mayo, que es la que conocimos ahora, un 4,4, 4,5%, vaya a ser un piso. Yo creo que junio y julio va a presentar variaciones de inflación mensuales más altas que la de mayo, porque acomodan las tarifas por cuestiones estacionales, por lo que aumentó la brecha cambiaria, por varios factores, y entonces, bueno, hay que ver.
una sociedad que está aguantando, entre otras cosas, porque dicen, bueno, yo te pedí que baje la inflación y después del salto abrupto que generaste por el reacomodamiento cambiario, pero la estás bajando, bueno, si ahora se revierte eso y empieza a subir de nuevo, bueno, guarda, que no hay mucho margen social para aguantar estas cosas. Es difícil romper ese piso. Varios economistas, creo que hasta Cavallo lo dijo, que es muy difícil bajar sostenidamente del 5%, por ejemplo. Hoy es muy difícil, porque además en Argentina el último tiempo, con la inflación tan alta que tuvimos tantos años, se reinstalaron procesos de indexación, que en su momento, con la convertibilidad y todo, se habían destruido en Argentina, y esa dinámica de indexación, esa gimnasia volvió a aparecer. Entonces hoy tenés mucha indexación en la economía, y además, como siempre pasa en Argentina, que tenemos este problema del etarismo, ¿no? Y este problema de... Agustín, y en este combo que estás contando, bueno, como recesivo, ¿crees que la reforma laboral que se propone en la ley bases, como dice el gobierno, va a permitir generar más empleo y más empleo registrado, sobre todo? No, no, porque si vos te pones a mirar en la Argentina, se genera empleo, bueno, en Argentina, en cualquier economía, se genera empleo cuando la economía crece. Después es cierto que había que revisar varias cosas. Yo no estoy de acuerdo con esto que se está sacando en materia de reforma laboral, pero sí es cierto que había que corregir varias cosas y que había muchas rigideces en el mercado de trabajo que, tal como venían las leyes laborales, estaban complicando muchas situaciones y estaban empujando mucho a la informalidad. ¿Sí? La informalidad venía creciendo mucho en Argentina, entre otras cosas por problemas vinculados con ciertas rigideces de la legislación laboral. Pero no es que esto sea algo que en sí mismo te vaya a solucionar el problema del desempleo que empieza a crecer a partir de este modelo. Si vos tenés una economía que se contrae, que cae y que va a seguir con esa dinámica de contracción, no vas a generar empleo cambiando la regla. Entonces, otra vez nos vamos a los extremos y le pifiamos en Argentina. Entonces veníamos de cuestiones muy complejas que había que revisar y ciertos sectores del otro lado de la política que mantenían el discurso de no hay que tocar nada, los derechos y esto es así, que está mal porque había que corregir cosas. Nos vamos al extremo donde las correcciones sentido y empezás a perjudicar seriamente a muchos trabajadores y además a la lógica de con eso solo genero empleo, pero uso como ancla del modelo macroeconómico la recesión. Bueno, no, flaco, si la economía va a requerir de recesión, el empleo no se va a generar por más que le flexibilices absolutamente las reglas. Entonces, por eso digo, muchos temas son así en Argentina y me parece que en algún momento espero que esto que estamos viviendo hoy nos ayude a que la salida sea por algo lógico, que en algún momento encaremos un camino un poco más intermedio, nos pongamos de acuerdo todos en algunas cosas esenciales en las que todos los países del mundo la gente está de acuerdo y sobre eso construyamos, porque si seguimos en esta lógica pendular de restringo e intervengo absolutamente todo y genero distorsiones por eso, o libero absolutamente todo y quiero cerrar el Estado, destruirlo, qué sé yo, y vamos al libre mercado absoluto, son dos extremos que está probado en la historia de la humanidad que ninguno de los dos funciona. Entonces, vamos a intentar ser un país normal, pongámonos de acuerdo en las cosas que todos creo que vamos a estar de acuerdo y empecemos a construir ahí. Después hay matices, como en todo el mundo, que tienen que ver con ideologías, con diferentes rumbos que se quieren tomar, pero me parece que esta lógica pendular hay que abandonarla de una vez y lo que está pasando hoy con el mercado de trabajo es un ejemplo de eso. Agustín Datelis, gracias por meter las patas en el barro. Gracias, Agustín. Gracias a vos, Manu. Nos vemos. Nos vemos. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.